Buenas tardes, hoy nos encontramos con Camilo Fonseca, Vanessa Acuña, Catalina Pinto, Catherine Montesinos y quien les habla, Bárbara Andrade. La práctica que escogimos hoy día para conversar es la de Catherine, quien nos contará ahora sobre su experiencia y cómo se llevó a cabo. Bueno, la práctica que realicé el año pasado fue en el Centro Comunitario Familiar de la Fundación Laura Vicuña, la cual está ubicada en dos sectores de la región, que una está en Lautaro y la otra en Lonquimay, donde yo realicé la práctica. Para conocer un poco más del sector, puedo contarles que la superficie territorial que esta posee es la más extensa de toda nuestra región, con 10.237 habitantes, los cuales el 66% viven en el sector rural y el restante en la zona urbana. El 14% de esa población, la gente sobre los 10 años es analfabeta, lo que de esta el 10% nunca había asistido a una educación formal, lo que conlleva a altos índices de pobreza en la comuna. En relación al contexto institucional, el proyecto del centro comunitario comenzó el año 2010, a raíz de las situaciones derivadas de la exclusión y vulneración de derechos que sufrían los niños y adolescentes de la comuna, donde existen dos redes de apoyo directas, que son las únicas dos escuelas que están en la comuna, que es la escuela misional, que solo es escuela de primero básico a octavo, y el liceo fronteriza, que es de primero básico a cuarto medio. Eso les puedo contar por el momento. Camilo, desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que afectó la dictadura militar en el quehacer de nuestra disciplina? Buenas noches, tardes. Yo pienso básicamente que no se puede hablar como de rápidamente un contraste entre como la dictadura llegó y cambió. No, esto viene como a partir de algo que se va gestando aquí en Chile y que repercute en el resto de América Latina, que es el movimiento reconceptualizador en trabajo social, que básicamente cambia las alas y el punto de vista de toda la profesión en Latinoamérica. Y bien, por ejemplo, en el caso de Colombia, se ve claramente en que la primera universidad que da allí trabajo social se llama El Rosario, una universidad privada de carácter católico. Y a partir del movimiento de la reconceptualización, que básicamente se encuentra en el mismo periodo donde las guerrillas colombianas crecen más, los trabajadores sociales de estas universidades y de las públicas se van a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias. Entonces, básicamente como que cierran todas las instituciones privadas, que todas las profesiones, todas las líneas de trabajo social en esas instituciones, ya que, pues claro, están engrosando como el grosso y la parte ideológica de las FARC desde el trabajo social. Esto como para decir que lo que sucedió acá tuvo consecuencias desde esa época en que el trabajo social se encontraba en un contexto bastante marcado por la lucha de los grandes bloques, ¿no? Que era el capitalismo, Estados Unidos, la Unión Europea, y por otro lado el comunismo, la Unión Soviética. Entonces voy a citar algo que dice González Saibén, que dice que los trabajadores sociales del movimiento reconceptualizador se preocuparon por cambiar el estatus científico de trabajo social y convertirlo en una disciplina social, sistematizando un método desde un enfoque marxista que permitiera una acción superadora, transformadora y científica por elaborar la teoría propia del trabajo social. Esto como bajo algunos autores como Marx, Althusser, Cauchy, Freire, Mao, y desde la misma teoría marxista se puede decir que trabajo social, al casi culminar el movimiento reconceptualizador, se queda como en el proceso de realmente poder pensarse en transformar una realidad, pero pues llega la dictadura y acaba con el movimiento reconceptualizador aquí, y se puede decir que en Latinoamérica continúa, pero o sea, acá era como la mamá, ¿no?
del movimiento reconceptualizador y dejaron al movimiento sin madre. O sea, esto realmente repercute bastante. Esa es como mi apreciación acerca de ello. Sí, tiene muchas consecuencias porque tú hablas de la reconceptualización y hablas de que hubo un término, y eso fue aquí en Chile la dictadura en la década del 70. Y la dictadura trajo muchas consecuencias y una de ellas fue el neoliberalismo, que no tan solo fue con consecuencia de lo económico, el tema del mercado, sino que tuvo influencia tanto en las relaciones sociales, la forma en que se fue formando la sociedad. Y obviamente también influyó en el quehacer profesional, porque en ese tiempo las escuelas de trabajo social se cerraron. Bueno, Viveros habla sobre una de las influencias del neoliberalismo en el trabajo social. Y una de ellas es que el Estado se desliga de la responsabilidad social. O sea, se desliga del malestar social que ocurre acá en Chile en relación a lo que hablábamos de la práctica. Por ejemplo, la fundación, una de las misiones que tenía, hablaste tú, era sobre las vulneraciones de los niños y niñas adolescentes de Lonquimay, que es una fundación que no pertenece al Estado, sino que una fundación privada con recursos privados. Entonces aparecieron estas instituciones privadas que se hicieron cargo de una problemática, en este caso, que eran las vulneraciones que tenían los niños. Entonces podemos ver ahí las consecuencias que tiene el neoliberalismo, que empieza a privatizarse hasta las relaciones y las problemáticas de la sociedad. También puedo decir que esto mismo trajo consecuencias en el quehacer profesional y en la forma del discurso que tiene el profesional, porque incorpora parámetros de eficiencia y eficacia. O sea, al trabajador social le importan más los objetivos que la problemática en sí, o que haya una transformación. Y la eficacia, ojalá es que se cumplan esos objetivos con los recursos menos posibles, más acotados. Entonces hay como una competencia, porque además que para que estas instituciones privadas tengan financiamiento tienen que competir, para tener recursos tienen que competir y presentar proyectos al Estado. Entonces hay una competitividad en las mismas instituciones que tratan la problemática social. Discúlpame, ¿cómo se llama esa autora? La de ese texto, perdón. Calderón y Cortés. Ella menciona bastante acerca de eso, de que los trabajadores sociales entran en una pugna y en el campo laboral entran como en la competencia de quién presenta los proyectos mejores y más baratos. Eso es ella básicamente habla bastante de eso, y yo creo que es como... eficacia y eficiencia, exacto. Competitividad de... Sí, bueno, en función de lo mismo que tú dices, Calderón y Cortés hablan exactamente de eso. En existe como un ajuste estructural después de la dictadura, y aquí hay un cambio con el neoliberalismo. Los intereses neoliberales cambian en el quehacer profesional en cuanto a que se pierde, en este caso, de la práctica al norte. Tenía una visión, una población objetivo con objetivos dirigidos principalmente hacia los niños, que de acuerdo pasando el tiempo se va perdiendo a tal punto de que los profesionales, en este caso, quieren lograr un cupo de niños, quieren lograr ciertos proyectos, pero no se basan en las necesidades del niño, en este lugar de práctica en particular. Por otro lado, bueno, tal como Vanessa mencionaba, el sistema político chileno igual transformó el escenario en el cual el capital, o sea, digamos, las necesidades se van transformando en un negocio, y por ende el Estado va privatizando todo. En este caso la fundación, muchas fundaciones, muchos servicios. Y si te pones a pensar, ni siquiera es como el Estado, es el mercado, obliga al Estado a privatizar. Claro. En este caso, el equipo de trabajo de la fundación allá en Lonquimay, solamente existían 2 trabajadoras sociales. No había otro profesional que abordara, no sé, como un psicólogo, un terapeuta
o alguien dedicado al área de la salud por si hubieran quejas en ese ámbito. Solamente existían 2 trabajadoras sociales quienes, de alguna manera, durante el año trataron de abordar la problemática propia de la institución, que era que en algún mes del año, que nadie sabía, la institución se iba a cerrar por problemas económicos desde Santiago, porque esta fundación es privada, como decía Vanessa, y solamente recibía recursos desde su casa central, que está en Santiago. Por lo tanto, estas profesionales solamente tenían ese conocimiento, pero nunca le dieron una fecha, si iban a poder terminar el primer semestre o sería el próximo semestre, el segundo semestre. Por lo tanto, fueron respondiendo de alguna manera a esas cosas que le iba pidiendo la institución, y en consecuencia de todo eso, abandonaron a los niños con los quienes trabajaban. Así que hubo como alguna... Si bien, no sé cómo realmente podríamos decirlo, pero se despreocupó el quehacer del propósito de la fundación. Y es que de pronto ni siquiera había un propósito, era más bien como algo utilitarista, porque si bien no tenían un objetivo como tal, sino ir y cuidar los niños, bueno, eso de pronto abordaremos más adelante, pero era bien utilitarista, o sea, era como las trabajadoras sociales que estaban ahí en función de tener un trabajo. Un sueldo, claro. Un sueldo. Porque básicamente, claro, volviendo atrás, tampoco ella no, por no decir ella, el equipo, yo creo, de forma personal, no vio la necesidad del grupo, del problema, de la población objetivo, en este caso los niños, los cuales... Es que, bueno, continuando con lo que ustedes dicen, ideas. como dice Carlos Montaño, cuando nos habla de una crisis que está pasando el trabajador social, él da cuenta en un primer punto en las condiciones del trabajador, donde él dice, cita, aumentando el desempleo profesional, dadas las necesidades de disminución de costos sociales, la sustitución de profesionales por técnicos o voluntarios, precarizando el vínculo laboral, reducción de salarios, contratos temporarios, sin derechos laborales, subcontratación, sin derechos, perdón, llevando una tendencia a la desprofesionalización, que yo creo que es lo que, de acuerdo a lo que tú estás contando, es lo que pasó con las trabajadoras sociales. Y que se entiende que por ser un contexto también mayormente rural, el trabajo es precario, o sea, las opciones de trabajo dentro de la comuna son muy pocas. Entonces, realmente quizás un tema pasa por un tema personal, ellas también quizás no querían quedar sin trabajo, pues solamente por, como decía Camilo, o sea, era solamente un trabajador más recibiendo un sueldo. Pero yo creo que eso, como desde un contexto político, podríamos analizarlo, por ejemplo, desde Colombia. Y acá en Chile supongo que es lo mismo, que es el mismo problema en Latinoamérica, y es el costo en el gasto social. Es acortado. Me imagino que acá también es la lucha que cada año o lo acortan más, o cada presidente le acorta según las necesidades. Según las necesidades. Sí, según las necesidades de los estados. Entonces, como que básicamente el costo social en el PIB representa, cuando un estado empieza a poner a implementar políticas públicas, ¿qué pasa con el PIB bruto del país? Disminuye, porque se le deja de apostar, por ejemplo, a la industria, a la empresa y a otro tipo de cosas, y se le empieza a ver un poco más a los problemas sociales. Entonces, esto en el mercado, ¿qué significa? Que deja de haber negocios entre las empresas, y deja de haber ese entramado entre empresa y Estado. Entonces, básicamente empieza la satanización. Son socialistas, son, no sé qué habla, progresistas, y están apoyando, no lo dicen ciertamente, están apoyando muchas iniciativas sociales, pero en el mercado, si tú apoyas sociedad, eres enemigo del mercado. Si apoyas al mercado desde la organización social y la iniciativa popular, eres enemigo de las organizaciones. Entonces, bueno, de acuerdo a todo este contexto histórico que hemos hecho, y para conversar un poco más de lo que es la práctica de catering, yo les voy a leer la misión que tenía la fundación. Dice, la misión de la Fundación Beata Laura Vicuña es hacer presente a la sociedad chilena el mensaje de santidad de Laura Vicuña,
Además, cuidar la dignidad y derechos de los niños y niñas como hijos e hijas de Dios, desarrollando una red de programas y proyectos residenciales y comunitarios de atención a lo largo del país. También nos dice que nuestra fundación desarrolla programas y proyectos sociales en beneficio de quienes han sido vulnerados en sus derechos, realizando más de 42.000 atenciones anualmente a niñas, niños y jóvenes a través de centros abiertos, proyectos de intervención breve y residencias. Además, residencias especializadas donde se atiende y acoge a niños víctimas de explotación sexual comercial infantil. Bueno, de acuerdo como a lo que nos plantean su misión y el que hacemos dentro de la fundación y lo que nos ha contado Catherine, podemos ver que esto no se estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué más nos puedes contar respecto a esto? Claro, por ejemplo, igual ese es un contexto también de nuestra capital, de Santiago, porque quizá por la diferencia hasta territorial también cambiaba un poco el propósito de la fundación. Pero más que nada era finalmente el cumplir y el cubrir los derechos del niño, o sea, protegerlo. Y de alguna manera no se realizaba exactamente eso desde la mirada cristiana, católica que tenía la fundación, ya que se hacía referencia a Laura Vicuña, quien fue una niña que sufrió maltrato por parte de su padrastro. Y ella era muy cristiana, era muy católica y rezaba todos los días para que su vida cambiara y para que otros niños que estaban siendo afectados por violencia también pudieran ser felices. En realidad hay libros solamente de oraciones que realizaba ella, hasta que un día ella se enfermó. Ella era de Lautaro y con su familia tuvieron que viajar hasta Argentina. Y ella en Argentina se enfermó de tuberculosis y dice la historia que ella rezó para que Dios la sanara, pero en realidad ella le pidió que si su situación de esta vulneración de sus derechos no iba a cambiar, que mejor ella prefería irse con él, con Dios, o sea, prefería morirse antes que eso. De alguna manera ella falleció, no resistió la enfermedad. Y por eso también de alguna manera se le ve como una niña así valiente, como ejemplo de muchos, y se le toma a esta niña como ejemplar para cubrir los derechos de los niños. En ese caso, yo puedo decir que estaba dentro de la práctica que a los niños que eran parte de la fundación, quienes eran derivados de los colegios que nombré desde un principio, que eran las únicas redes en realidad que existían, porque no había apoyo de la municipalidad, ni del hospital, por ejemplo, de ninguna otra institución que está en la comuna. Eran niños que eran derivados de los colegios por problemas académicos, familiares, que también estaban dentro de la vulneración. Y a estos niños nunca se les presentó, por ejemplo, esa mirada cristiana, esa mirada que de alguna forma les podría haber llevado alguna esperanza y hubiese potenciado de alguna manera su forma de espiritualidad, ya sea dentro de la misión que ellos tenían. Por supuesto. Disculpa, ¿y no crees que a lo mejor el cierre que se produjo de la fundación también haya sido por lo mismo? Del tema de las redes, una iglesia, un centro comunitario, Claro. más personas, voluntariado, porque solamente era el centro y colegios y nada más, ¿no es cierto? Y solo existían, solo No. 2 trabajos sociales y nada más. Y nada más. Bueno, de acuerdo a lo que nos ha conversado, se puede decir, como dice Vivero, que es un trabajo social más conservador, Sí. ya que, voy a citarlo, él nos dice que remite a la concepción clásica de la acción asistencialista, inspirada en la doctrina cristiana conservadora, católica y protestante, y en filantropía, y por otro lado en un sentido de dominación política, con una influencia de lo que fue el trabajo social en el periodo de dictadura, como hablábamos antes, con una lógica caritativa autoritaria en la forma de concebir la relación con los objetos de intervención. Es que como nos hablabas que la misión de la institución está muy influenciada en lo cristiano, o sea, nació
de una idea cristiana. Católica. Católica, claro. Entonces, por lo mismo, el quehacer está influenciado, o sea, implícitamente o explícitamente Claro. va a ser así, ¿cachai? Y algo más asistencialista. Claro, va a ser Dentro más. de- Y además, yo creo que de una u otra forma igual se cubría alguno u otro derecho del niño. Por ejemplo, no sé si estoy equivocada, pero le daban comida, le daban. Solamente los viernes en las tardes tomaban once juntos, o sea, tomaban once con ellos. Les Pero preparábamos era como un apoyo Era como una social que, acogida claro, donde ellas se podrían recrear, Claro. pero no era una fundación que realmente trabaje tuviera con como un la aporte más población que biopsicosocial Claro, propiamente no, con cada para uno. nada. No, de hecho, se creó el taller o un grupo en el área ambiental, ecológica, y para que ellos conocieran más que nada la riqueza natural que tenían en su región y especialmente en esa comuna, pero nunca se abordó de alguna manera la promoción de derechos, la información de lo que supuestamente la fundación quería conseguir con los niños. Tampoco el fortalecer los vínculos familiares, que también es importante. También. O sea, Solamente sería están... eso. no. Bueno, y de acuerdo a todo lo que hemos conversado hasta ahora de la práctica de Catherine, ¿qué ustedes ven como desafío que tiene el trabajo social en este momento? ¿Cuáles son los desafíos para nuestra profesión? Yo les voy a leer una cita que es de Vivero, que nos dice que a la luz de la experiencia latinoamericana del último cuarto del siglo, el trabajo social latinoamericano, y en particular el trabajo social chileno, requiere una resignificación de sus marcos epistémicos, políticos y teóricos. No sé si ustedes comparten esta cita. Es que yo pienso esencialmente que una de las mayores barreras que enfrenta el trabajo social con su historia es de lo que hablábamos ahorita, que es algo que le llaman acción social de la Iglesia Católica, que allí es como donde se incuba trabajo social y fecunda básicamente, que es en la acción asistencialista, filantrópica y demás. Pero ello a su vez es una barrera cuando el trabajo social se piensa en transformar realidades desde teorías más críticas, porque la Iglesia ciertamente acorta esa mirada conservadora y básicamente como que nuestra acción profesional o está ligada a la institucionalidad o está ligada a las normas conservadoras de alguna institución o está ligada a básicamente al apartado, o sea, el trabajador social que está un poco aislado, que se le dificulta desarrollarse profesionalmente porque no puede hacer lo suyo en cuanto a enfoques transformadores y críticos que sean realmente, que lleven a cabo una reflexión epistémica acerca de cómo nos desarrollamos y de cómo ejercemos, porque si bien es cierto, bueno, por más que por ejemplo ellos, la fundación sí quisiese llevar a cabo, o sí lo hubiese hecho, llevar a cabo lo que planteaban en su misión, iban a seguir siendo asistencialistas por su misma línea conservadora de acción social de la Iglesia. Entonces, yo pienso que la función está a veces en las libertades que nos dan las instituciones, pero se acorta mucho dentro de la academia y con la realidad frente a cuando nos encontramos a instituciones que son así, o sea, con un talante marcado, un dogma y donde el trabajo social sencillamente va a seguir haciendo y reproduciendo las lógicas del sistema, que es lo que plantea Althusser, lo que plantea Kozik y otros pensadores críticos que dicen que básicamente si se sigue asistiendo y paliando esa línea, vamos a seguir reproduciendo las lógicas capitalistas en donde no vamos a lograr una transformación si así no lo planteamos. Sí, yo comparto lo que dice Camilo. No sé ustedes qué piensan al respecto. Yo, bueno, igual yo comparto mucho lo que dice Camilo porque, a ver, en primer lugar, quiero aclarar, o sea, acotar a todo lo que dijo, lo práctico versus lo teórico.
lo epistemológico. Hay una contradicción constante, yo creo que para todos los trabajadores sociales, de lo que yo quiero hacer, cómo me lo planteo, que lo quiero hacer, cuando versus bajar la realidad y definitivamente no puedo hacerlo bajo esos parámetros, claro. Pero por otro lado están los parámetros institucionales. Yo creo que otro de los desafíos del trabajador social es ese, no sé si sobreponerse, ni pasar a llevar tampoco los estatutos de la institución cual sea, pero sí el desafío es ponerte por sobre ello y decir, yo quiero transformar esta realidad de esta otra forma. Como la versatilidad. Claro, de, pero de hacerlo igual. No quedarte bajo un alero que te detiene, porque yo creo que a todos los trabajadores sociales nos limita las prácticas, nos limita en todo momento. Y eso es el desafío, yo creo, más grande que tenemos hoy en día para lograr lo que hablamos de la transformación propiamente tal, que se basa en la necesidad y en los problemas que tiene Y por ejemplo lo plantea Freire en la pedagogía del oprimido. Dice algo como, hay un capítulo o una parte como dedicada a trabajo social, en donde él dice que los trabajadores sociales, después de la lucha ya como terminada, la lucha de clases, o la lucha de las clases, básicamente trabajo social entraría ahí como a empezar a mediar esas realidades, pero no en la lógica de reproducir lo que un sistema ya derruido hizo, sino más bien como repensarnos en una nueva lógica para empezar a desarraigar, porque es que yo creo que lo más difícil son las lógicas de las personas, las individualidades, como tú piensas, como las personas piensan, que uno no puede llegar a cambiarle las lógicas de las personas, pero esas lógicas están formadas en este sistema, en el sistema del individualismo, y hay que empezar a acabar con esas lógicas del individuo, a construir lógicas colectivas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, que sobre todo lo que dice Catalina, que uno quizá tiene un enfoque más crítico, pero cuando llega a la institución, tienes que regirte por eso. Y otra cosa que quería decir, que yo creo que, no sé si están de acuerdo conmigo, que creo que el asistencialismo no es malo en sí, porque... Yo iba a preguntar lo mismo, Sí, si pensaban sí. respecto al asistencialismo. No es malo en sí porque hay necesidades que deben cubrirse al instante. Por ejemplo, si un niño no tiene dónde quedarse la noche, obviamente que le vaya a dar una acogida, pero no quedarse toda tu acción al asistencialismo. O sea, yo creo que es como la primera etapa, porque es lo más necesario que debe cubrir. Pero para después continuar y finalmente poder llegar a la Tiene una transformación de su situación, Claro, de su condición. porque como desde un análisis así histórico y crítico sería, ¿qué hizo que este niño estuviera en la calle? Y empezar a pensarnos, porque fue un sistema. Bueno, para sintetizar las ideas, quedamos en que un desafío para nuestra profesión sería repensar nuestro quehacer disciplinario y además de eso juntar la teoría como práctica y más que teoría, una teoría crítica. No sé si comparten o quieren cerrar también con alguna otra idea, algún desafío. En lo personal, yo me recojo bastante en lo que es retornar a lo colectivo, a lo grupal y romper un poco esas lógicas individuales que han ido cosechando este sistema y como volver a ello, a lo comunitario, para como arreciar en eso en el que nos hemos ensimismado bastantes en nosotros. Y la conducta a veces de trabajo social se fomenta o reproduce esas mismas lógicas. Entonces es como parte esencial de también retornar a esa misma lucha, pero a través de la dignidad y empezar a pensarnos un poco a las personas, no como el objeto cosificado, que ahora todo lo cosificamos y todo lo metemos como dentro de una categoría de análisis. Y para volver a pensar que son personas y que la vida del otro me duele y la condición que indignifica a esa persona a mí me duele y la siento, pero no voy a llorar por ello, sino voy como a conducir ese dolor en mi quehacer profesional desde una perspectiva en que ciertamente sea crítica y que pueda reorientar
mi forma de hacer trabajo social para transformar un poco esto, ¿no? Sí, bueno, en función de lo mismo que tú dices, yo creo que otro de los desafíos es el naturalizar o el desnaturalizar. ¿Cómo es? No El- naturalizar. no No naturalizar. Naturalizar el dolor. No, eso, no naturalizar el dolor. Volver a la sensibilidad, volver a la desnaturalización. Desnaturalización. No puedo. De eso, de esa lógica. No cortes Ya, eso. Janina, no grites. ¿Pero por qué? Mira, dejaba ahí nomás. Sí, y sí, me otra confundí. persona. ¿Cómo es? Me confundí. Pero Ya, es sí. no naturalizar. No naturalizar las cosas malas. No, ya sigamos, ¿no? Sí, cortan O eso. ya que... No, No, sigue y la Entonces, cosa. Ahí la cortamos. Sí, no, y en función de lo mismo que tú dices, yo creo que hay que volver a la sensibilización del profesional y más de que profesional también de la persona, al no naturalizar las situaciones, las catástrofes, las problemáticas que tienen las personas. Es un gran desafío, yo creo, hoy en día para muchos, incluyéndonos nosotros como jóvenes. Yo creo que, como tú dices, como jóvenes, ya partiendo como compañeros dentro de las áreas, muchas veces se dan situaciones que uno no se... Claro, no se percata o lo pasa como Lo pasamos en por alto. alto. Y, Y somos insensibles Claro. frente a ello. Frente a nosotros mismos, entre nosotros mismos, cuando vamos a trabajar con muchas personas, o sea. Sí. es como un llamado a volver a sentir, a volver a amar al otro. Es como hemos conversado en otras instancias, volver a recuperar la humanidad, finalmente. Como comentaba Camilo, es volver a dignificar a la persona que está sufriendo, que no puede salir de una situación problemática, que tal vez no tuvo la misma suerte que otros en algún momento de su vida, como familia o como persona individual también. Para mí es un llamado al amor, ¿no? Un llamado a volver a sentirlo. Y de pronto, pues obedeciendo a que Vane no estuvo, pero ella estuvo en la otra parte del video, sino que se nos dañó, ella hablaba acerca de que el asistencialismo igual no era malo porque las personas sí o sí necesitaban atender algunas necesidades inmediatas. Pero ella también decía que a partir de allí, de tener a esa persona de pronto que está en condiciones precarias e inmediatas, de atención inmediata, también hay que empezar como pensarnos cómo se puede empezar a transformar a partir de el ya asistido. Eso era lo que nos dejaba un poco la compañera Vanessa, que ahora no está presente. Bueno, chiquillos, y para cerrar, más que nada decirle a ustedes que tampoco se olviden de lo que estamos conversando en este momento y el que ustedes mismos dicen, llega la oportunidad de que ya eres profesional, que ya estás trabajando y te olvidas de lo que es sentir, de lo que es darle la dignidad a la persona. Entonces, no nos olvidemos de esto y partamos como compañeros que sí, en casa. Continuamos con la lucha. Así es.